Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de los principios en los que se basa la programación orientada a objetos. Principios que determinan cómo construir o cómo diseñar las clases y los elementos que van a ser parte de nuestra aplicación. Obviamente estas reglas pues es recomendable seguirlas, pero no son camisa de fuerza. Por lo general, según lo que requiramos de nuestra aplicación, que tan grande sea, podrá verse obligado en algunos casos para mejorar el rendimiento de la misma, seguir los principios. Cuando la aplicación es muy grande, estamos hablando de cientos de clases en una misma aplicación, pues es recomendable seguir estos principios porque te van a ayudar a que tu aplicación tenga un muy buen mantenimiento y un muy buen uso de recursos y bastante versatilidad en el manejo. Ya cuando la aplicación es pequeña, pues digamos que no es tan práctico, se complicaría mucho más el diseño de la aplicación. Entonces digamos que esto es muy subjetivo y hay que saber repartir y digamos que con la experiencia es que se van adquiriendo las habilidades para determinar cuándo sí se pueden aplicar y cuándo no en el sistema, como en el caso, por ejemplo, de los principios para los diseños de bases de datos, donde también aplica este concepto. En algunos casos, a veces toca vulnerar en la realidad estos principios, eh, buscando el mejor rendimiento de tu aplicación, digamos que para que no se ralenticen algunos procesos, teniendo en claro ya el funcionamiento físico de los computadores y sobre todo el acceso a lo que tiene que ver con el manejo de disco y el consumo de recursos de memoria en las aplicaciones. Entonces, digamos que estos son detallitos que hay que conocer o que se van conociendo más que todo a nivel ya cuando vas teniendo experiencia o vas teniendo relación con personas que tienen experiencia ya en esta parte. Entonces, ¿qué son los principios de la programación orientada a objetos? Entonces, básicamente es, digamos que una serie de detalles o, digamos que características en particular son 5 principios conocidos como SOLID, de las siglas en inglés que fueron definidos por el ingeniero Robert Martin y que dan como objetivo del mismo pues tener un buen diseño a nivel de la programación de una aplicación orientada a objetos. Entonces, durante el diseño de la aplicación hay que tener en cuenta estos principios que te van a ayudar a que tu aplicación sea un poco más segura y también que tengan un mantenimiento mucho más sencillo, digámoslo así. Entonces, los principios SOLID básicamente el nombre pues viene de los nombres de cada uno de estos principios. El Single Responsibility o responsabilidad simple o responsabilidad única, Open Closed, sistemas abiertos cerrados, Lisp Substitution, que es la sustitución Lisp o la sustitución de Lisp, que dado ese nombre debido a la persona que planteó este principio. La Interface Segregation o la segregación de interfaces, obviamente estamos hablando de interfaces o clases 100% abstractas, y lo que es la Dependency Inversion o la inversión de dependencias. Entonces, cada uno de estos 5 principios los hemos ido viendo hemos ido hablando de ellos durante el transcurso de las clases, ¿oyeron? Pero no lo vimos específicamente como principios particulares. Creo que del de Lisp sí lo mencionamos cuando estamos hablando de polimorfismo, porque digamos que se aplica mucho en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿en qué consiste el principio de responsabilidad simple? Este creo que fue uno de los primeros principios de los que hablamos cuando estábamos hablando inicialmente del diseño o la construcción de clases, y es que cada clase, cada elemento de la clase debe tener una única responsabilidad, ¿cierto? Como tal, una única causa por la que puede ser modificada la modificación del método o de la clase incluso. Entonces, tú no puedes ponerte a determinar una clase, por ejemplo, persona, y obviamente pues que va a manejar los datos personales de unas personas y dedicarla, por ejemplo, a hacer otras operaciones, por ejemplo, si fuera un estudiante, pues a registrar sus notas. Obviamente esa no es la finalidad de la clase. La finalidad de esa clase es recoger los datos personales,
así que deberá concentrarse específicamente en esas responsabilidades. Y las otras responsabilidades distintas que puede tener o que pueden estar asociadas a esas clases deben ser asumidas por otra clase con la que ésta tenga relación. Entonces, digamos que el principio de responsabilidad simple indica que la clase debe ser lo más simple posible. Igual los métodos. Miren que los métodos set y get son muy simples. Hay un método set por cada propiedad, si hay un método get por cada propiedad. Y cuando hacemos el cálculo, por ejemplo, de incrementar sueldos en una función, en un método, por ejemplo, es incrementar sueldo, solo incrementa el sueldo, no lo muestra en la pantalla, porque no dice incrementar y mostrar sueldo. Ya tener un método que diga incrementar y mostrar sueldo ya implica dos responsabilidades distintas, incrementar y mostrar. Entonces, lo mejor es separarlo en dos métodos independientes. Uno que se encargue de hacer el incremento y otro que se encargue de mostrar el resultado de ese incremento. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente lo que es el principio de responsabilidad demostrada. Como estamos diciendo aquí, una persona solo hay un errorcito, disculpen, una persona solo se encarga de leer y escribir los datos personales, no de imprimir dichos datos. ¿Listo? De la impresión se debe encargarse otra clase. ¿Listo? Existen escenarios donde se permite cierta flexibilidad, como ya lo hemos dicho. Entonces hay que tener en cuenta si se debería o no se debería romper el principio. Lo normal es tratar de no hacerlo, pero como ya les dije, esto es muy subjetivo. Este principio define unas características conocidas como la abstracción y la cohesión, que vamos a ver ahorita más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el uso correcto del principio de responsabilidad simple. Esto es muy sencillo de entender. Tenemos una clase login usuario. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues no tiene modificador public. Si se dan cuenta, no tiene modificador public, lo que quiere decir que la clase tiene el modificador default, así que solamente las clases que pertenezcan al mismo paquete podrán acceder a ella. Eso ya es un parámetro adicional para que vean que no siempre se usa el modificador public durante la creación de las clases. Entonces, tenemos la clase login usuario, una clase que se va a utilizar para que el usuario se pueda conectar, en este caso, a una base de datos. Entonces tenemos los métodos, digamos que, perdón, el constructor login usuarios, que determina cuál es la base de datos a la que se va a conectar para hacer el login, el acceso al sistema, y el login, que especifica el usuario y la contraseña, y que se encarga de buscar el usuario, un método, pues obviamente que deberá existir dentro de dentro de la clase database, en este caso, que se maneja a través del objeto DB. Y ahí está, bueno, ahí iría el código del acceso al sistema y todo lo demás. Pero miren que hay un método al final que se llama enviar email. ¿Listo? Este método no tiene nada que ver con los procesos de login, de acceso a un sistema. Así que este método está rompiendo el principio de responsabilidad simple. Lo ideal sería separar ese método en alguna clase externa y todos los métodos que no tengan relación con el login o con el acceso del usuario al sistema deberán sacarse de esta clase. Y lo ideal sería, para hacer un uso correcto del principio de responsabilidad simple, que el login de usuario se maneje solamente los procesos de login, de acceso al sistema, y en la clase de procesar email o pues, una clase externa que se le llamó procesar email, esté junto con otros métodos asociados a los correos electrónicos, al procesamiento de emails, el método de enviar email. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la forma de manejar este principio. Digamos que es uno de los principios más sencillos de entender y lo hemos manejado bastante acá, separando las clases en las funciones particulares que se deberían separar. ¿Listo? El principio abierto-cerrado fue atribuido al ingeniero Bertrand Meyer y especifica básicamente que una clase debe ser abierta a extensiones, pero cerrada a modificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que las clases no deben ser modificadas demasiado. Ya una vez hecho el diseño y construida la clase y se detectó una necesidad nueva asociada a ese elemento o a esa clase, pues no ponernos a estar haciendo modificaciones de funcionalidad de esa clase. Esa clase ya está creada, ya dejarla quieta. Sino que a través de extensiones de lo que es el manejo de herencia, poder determinar una nueva clase que implemente esa nueva funcionalidad. ¿Listo? Entonces,
las clases deben estar abiertas para que puedan ser heredadas, aunque recuerden que hay algunas clases que se determinan como finales. Eso simplemente pues ya depende del diseño particular y no es que sea una violación a la programación orientada a objetos, porque si así fuera, tampoco la gente de Java, pues de Oracle en este caso, pues lo implementaría. Y hay muchas clases que son cerradas a modificaciones en las APIs de Java, ¿listo? Y en muchas clases, en muchas aplicaciones creadas. Entonces, este principio abierto-cerrado es el que permite implementar los conceptos de herencia y polimorfismo. Porque una clase, perdón, podrá heredar de otra y adquirir esas características que no podrán ser modificadas y él manejar sus características particulares, y las modificaciones que se hagan se hacen sobre la extensión y no sobre la clase original. De esta manera, la clase vehículo está cerrada a modificaciones, pero está abierta a que taxi y autobús hereden de ella o extiendan de ella. ¿Listo? Entonces, ese es el principio abierto cerrado y lo hemos manejado cuando hablamos de herencia y de polimorfismo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una clase carro que tiene los métodos acelerar y detener. ¿Listo? Ella acelera, detiene, con el código interno es lo de menos, pero resulta que se decidió manejar una particularidad nueva, y es el uso que tienen los race cars o los carros de carreras. Es la posibilidad de hacer inyección de gas extra. Entonces se creó un método, inyectar gas extra. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomó la clase carro y se modificó. Y al método acelerar se le validó primero si el vehículo es un carro de carreras. Eso implicará agregar un nuevo método para esta particularidad, o simplemente pues mandárselo como parámetro desde el main o desde la clase que lo llame. Eso no está bien visto de la programación orientada a objetos. Lo ideal es, a través de herencia, crear una clase car race, ¿sí?, que herede de carro y que implemente, en este caso, el método acelerar, incluyendo el método de inyectar gas. ¿Listo? De tal manera que, fíjense que incluso el método acelerar no tuvo que ser modificado en cuanto a su firma. Sigue manejándose la misma estructura void acelerar. Así que no va a haber ningún problema en usar el carro o car race según la necesidad. Bueno, el principio de sustitución de Liskov en este caso fue planteado por Barbara Liskov en el 87, y básicamente ella en una conferencia pues especificó esta frase. Dice: los objetos de un programa deberían ser intercambiables por instancias de sus subtipos, o sea, de elementos que hereden de ella, sin alterar el correcto funcionamiento del programa. Quiere decir que si un programa utiliza una clase principal, una clase padre, llamemos la clase A, y esta se hereda o se extiende a otras clases B, C, D, etc., el programa digamos que yo podría utilizar, habiendo creado un elemento de tipo clase A, ¿verdad? Poder utilizar como constructor cualquiera de los otros subelementos, ¿verdad? De las clases heredadas, de tal manera que no se vea afectado. Esto puede verse mal en caso de que la clase tenga demasiadas variaciones con respecto a la clase padre, sobre todo en el manejo de métodos. Hay que tratar de utilizar el principio del polimorfismo y no tanto el de la sobreescritura, perdón, la sobrecarga de métodos, ¿ya? En este caso, la idea es que se pueda utilizar de manera adecuada la clase padre o las clases hijas, y que esto no se vea, no afecte demasiado o no requiera cambios en la programación de la aplicación. Si yo quiero llamar a la clase B y después volver desde ahí, a través del mismo objeto, llamar a la clase A, ¿listo? O a la clase C o a la clase D. La idea es que sea irrelevante, digámoslo así, si uso uno o uso el otro, pueda sustituirlo sin ningún problema. Entonces, es importante, como dice aquí, crear todas las clases derivadas para que también puedan ser tratadas como la propia clase base. O sea, tratar de que los cambios, señores, no sean tan fuertes en algunas situaciones. ¿Oyeron? Pero ya se los he dicho, esto es en la medida de lo posible.
cuando se creen clases derivadas hay que asegurarse de no reimplementar métodos que hagan que los métodos de la clase base no funcionen. ¿Oyeron? O sea que tratar de no diferenciar demasiado los métodos a los que se les ha implementado polimorfismo. Ya de este sistema que lo hablamos durante esa clase. Entonces aquí tenemos, digamos que una interfaz a la que se le llama iCarro, y es básicamente pues una interfaz que tiene definidos los métodos acelerar y frenar. En este caso pues tenemos la clase carro que implementa de iCarro, ¿listo? De tal forma que puede definir el uso de los métodos acelerar y frenar. Pero resulta que se creó otra clase que también va a implementar la interfaz iCarro y que se llama carro eléctrico, que funciona obviamente basado en batería y que antes de acelerar él deberá manipular el estado de la batería. ¿Listo? Entonces, cuando se vaya a llamar al carro eléctrico, primero se valida el estado de la batería y dice aquí, por ejemplo, que si la batería está menor al 95, o sea, digamos con un 95%, la batería está muy baja y él deberá retornar falso para que no se pueda hacer uso, en este caso, del método de acelerar, porque obviamente eso consumirá más batería. Entonces, hasta ahí todo bien, no hay ningún problema. El detalle es la implementación. El public class manejar carro, que en este caso sería el método que va a contener el main, recibirá un argumento y en el argumento 0 se define el tipo de carro. Entonces, el problema está en que la opción de acelerar tanto el carro eléctrico como el carro normal se incluyen dentro de la validación del tipo de vehículo, haciendo que se manejen de manera independiente el método acelerar del carro normal y del carro eléctrico, que deberá primero validar el estado de la batería. Entonces, eso implicaría que no se puede utilizar el método acelerar de manera independiente, sino que dependerá del tipo de vehículo. Entonces, digamos que aquí estamos violando el principio de sustitución porque no podremos llamar a elementos de la clase o de la interfaz iCarro para utilizarlos en nuestro sistema. Y si el carro es eléctrico, pues tocará trabajar con carro eléctrico. Y si el carro es carro normal, pues tocará trabajar con el carro normal. Entonces, ¿cómo corregimos este caso? Por ejemplo, no, estoy eliminando de aquí lo que es la interfaz. Es la misma interfaz que está en la descripción pasada con los métodos acelerar y frenar. Y miren que en este caso hicimos unas modificaciones en la implementación del carro eléctrico. Sigue manteniéndose el manejo del estado de la batería, pero el método acelerar de acá es el que controla el estado, indicando que se puede acelerar o no según el estado de la batería. Entonces ahí aparece el método public void acelerar, donde primero se valida el estado de la batería. O sea que ya esa validación no se va a manejar desde el main, sino que se va a manejar acá internamente, permitiendo que el método acelerar pueda ser utilizado de manera independiente, así es un carro normal o un carro eléctrico. Entonces miren la implementación que se hace desde el main. Tenemos la interfaz iCarro, ahí me faltó la terminal iCarro, ¿verdad? Que crea un objeto carro. Es una interfaz, que es el padre en este caso. El constructor que se va a utilizar dependerá del tipo de carro. Entonces se recibió el argumento, como argumento el tipo de carro y se valida. Si es igual a carro, entonces creamos un objeto de tipo carro. Y si es un carro eléctrico, pues se crea un objeto tipo carro eléctrico. Pero se basa en la misma variable que está definida según la clase padre. ¿Listo? De tal manera que será irrelevante para el sistema el método, el llamado, perdón, al método acelerar, que se encontrará por fuera de la validación de qué tipo de vehículo es el que estamos manejando. ¿Listo? En este caso, para el sistema funcionará, ¿cierto? De forma independiente de si es un carro eléctrico o un carro
no eléctrico, e incluso si se crea otro tipo de vehículo, ¿listo? Como un carro de carrera que incluye inyección de gas, por ejemplo, se crea el carro, se implementa de la interfaz y dentro del método de acelerar se define el proceso de inyección como tal, de tal manera que se pueda manejar enseguida el objeto aquí simplemente desde la interfaz padre o desde la clase padre carro y carro en este caso, pues poder llamar a los constructores de las clases hijas sin ningún problema. ¿Listo? Manejándose la implementación desde la clase padre. Este es el principio de sustitución del ISCOP y nos da esa versatilidad dentro de la construcción de nuestra aplicación y nos indica que la aplicación del polimorfismo debe ser manejada de una manera que se permita manejar las clases de esta forma. ¿Listo? El principio conocido como principio de segregación de interfaces implica que los usuarios de las interfaces, en este caso obviamente interfaces llamadas clases 100% abstractas, eh, no, no estén forzados a implementar métodos que no necesitan. ¿Listo? Que las interfaces deben ser creadas de tal forma que se definan de la mejor manera posible dentro del sistema y no obligar, como pasa en algunos casos, e incluso como se ve dentro de la API de Java, en algunas clases, por ejemplo, en la del manejo de eventos de ratón, hay 4 métodos definidos ahí, firmados ahí, de los cuales tú no tienes por qué usarlos todos. Pero como ya les dije, estos son principios muy subjetivos y de vez en cuando pues, se pueden violar su funcionalidad, pero siempre y cuando pues, sea en beneficio de la, del rendimiento de la aplicación. ¿Ya? Entonces, este principio fue formulado por Robert Martin y hay que tener claro la forma como se puede implementar para tratar de aprovechar muy bien el uso de las interfaces. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos una interfaz llamada iProducto que tiene 2 métodos, el método getTypo, que es para saber de qué tipo de producto estamos hablando, y un método que devuelve la edad de la persona, debido a que se hace necesario saber la edad de ciertos productos, perdón, la edad de los compradores, para saber si ese producto es adecuado para ellos. Por ejemplo, creamos una clase juegos o juego que implementa de la interfaz producto. Esto quiere decir que adquiere los métodos getTypo y getEdad. Entonces aquí no hay problema, getTypo retorna la palabra juego y en getEdad pues retorna la edad, porque los juegos se clasifican por edades. ¿Listo? Entonces, pero tenemos otra clase que también implementa la interfaz y producto y que es la clase televisor o TV. ¿Listo? Obviamente en el getTypo no hay ningún problema, él devolverá la palabra televisor, pero los televisores no requieren de saber la edad de la persona. O sea, la televisión, el objeto, no los programas, sino el objeto televisor, no es que apto para menores de edad o para mayores de edad, no. Lo que es apto es el producto, es el programa y cosas por el estilo. Entonces, digamos que el método que le dan ahí dirá que es una operación no soportada o lo implementamos vacío sin hacer nada. ¿No? Entonces, digamos que en este caso estamos forzando a la clase televisor a usar un método que no necesita. La forma que recomiendan este principio de segregación de interfaces es separar esas particularidades en 2 interfaces diferentes. Una que se llame y producto normal que solamente tenga el tipo, ¿listo? Get tipo de producto. Por ejemplo, obviamente esto puede tener más elementos adicionales, ¿no? Y otra interfaz que llamamos aquí y producto restringido, lo que quiere decir que el producto está restringido para la edad. Y es ahí donde definimos los parámetros de edad. Obviamente, pues su método ser y todo lo demás, ¿no? Ya saben que estamos haciendo un ejemplo bastante resumido aquí. Entonces, la clase TV
implementa solamente y producto, de tal manera que no está forzada a utilizar la edad también. Y simplemente devuelve el televisor. Pero el juego puede implementar o implementa ambos, implementa un producto normal y un producto restringido. Recuerden que en Java podemos implementar de múltiples interfaces, ¿no? Y en este caso el juego, pues sí tendrá el método getTypo y también tendrá el método getEdad para especificar de qué edad es, bueno, qué edades pues puede manejar este juego como tal. ¿Ya? Entonces digamos que ese es el uso correcto del concepto de segregación de interfaces. ¿Saben? Para separar ahí las funcionalidades y no obligar a las clases a utilizar métodos que no necesitan. Y el principio de inversión de dependencias especifica que un sistema no acoplado, ¿sí? O sea, no integrado, ¿no? Que sus elementos no se integren, pues no hace nada. ¿Listo? Pero un sistema altamente acoplado, o sea, demasiado acoplado, demasiado unido, demasiado fijo, es muy difícil de mantener. Porque un cambio en un elemento hará que se cambien muchas otras cosas dentro del mismo. Entonces, el objetivo aquí es encontrar el punto intermedio. ¿Ya ven? Digamos que aquí es el uso de abstracciones para conseguir que una clase interactúe con otra clase sin tener que conocerla directamente. ¿Ya? Así como nosotros hemos utilizado clases como la clase scanner, digamos que date o clase fechas que están trabajando dentro de su proyecto. Entonces, poder hacer ese manejo de manera independiente a lo que mi clase haga con respecto al manejo de esas clases, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un uso basado en un acceso a un motor de base de datos. Entonces, tenemos un método, una clase llamada caja, que tiene un método llamado pagar, que recibe un objeto producto y un objeto tipo de pago, digamos así, si va a ser en efectivo, en tarjeta, no sé. Y dentro de ese método pagar, encontramos un llamado a una clase MySQL Database, o sea, una base de datos de MySQL, que crea un objeto conexión. Y dentro de conexión, obviamente existirá el método guardar, que recibirá otra vez el producto y el pago. ¿Listo? Ahí sería prod, ¿no? Bueno, listo, eso hay que corregirlo. Y dentro de la clase MySQL tenemos el método guardar. Problema aquí, cuando vayamos a implementar este método de caja, en el caso de pagar, si llegamos a cambiar el motor de base de datos o nuestra aplicación tiene la particularidad de poder utilizar diferentes motores de bases de datos, por ejemplo, Oracle, SQL Server, el mismo Access de Microsoft, vamos a tener que crear varios métodos pagar. O vamos a tener que modificar entonces el código del método pagar para adaptarlo al nuevo motor de base de datos. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Cómo corregimos este problema de dependencias? En este caso, de la clase caja, depende directamente del método de que el motor de base de datos se llama MySQL. Y si es Oracle, me toca modificarlo. Entonces, creo, por ejemplo, una interfaz conexión en la que defino que deberá haber un método guardar, pero obviamente no lo programo. Entonces, creo una clase particular para cada tipo de motor de base de datos, por ejemplo. En este caso, creo la clase MySQL que implementa de la conexión y define el método guardar, por ejemplo, para guardar dentro del motor de base de datos MySQL. Creo otra, Oracle, implements connection también, y el método guardar basado en las características de Oracle y así por el estilo. Ahora, estoy hablando a nivel general de las diferencias entre cada uno de los diferentes motores, ¿no? Ya sabemos, pues, yo creo que ya ustedes vieron bases de datos, que SQL es un estándar y que tanto Oracle como MySQL utilizan el mismo inserinto. ¿Listo? No quiero generarles confusión en esa parte. Pero Oracle maneja unas particularidades asociadas a las conexiones y a los detalles que son un poco distintas con respecto a otros motores de bases de datos, y lo mismo pasa con MySQL y los otros motores de bases de datos. Entonces es posible que podamos separar eso en clases independientes y para hacerlo lo más transparente posible para la clase caja,
no le definimos que la conexión es MySQL o la conexión es Oracle o es SQL Server. Definimos que deberá manejar una conexión. ¿Listo? Entonces creamos una implementación de la interfaz conexión. ¿Listo? Y en el constructor, y es ahí en el momento en el que en el main se le define si va a ser una conexión a MySQL o va a ser una conexión a Oracle o va a ser una conexión a DB2, no sé, las que tengas definidas en tu programa, aplicando lo que conocemos como el principio de sustitución del ISCO. ¿Listo? Y en el constructor se recibe esa conexión. ¿Sí? Entonces, para el método, o para, perdón, para la clase caja es independiente de dónde venga la base de datos. ¿Listo? Cosa distinta en la parte superior, en donde estamos obligados a utilizar MySQL como motor de base de datos. Y obviamente, pues el método pagar de esta clase implementará el método guardar de la clase particular de si es Oracle, si es MySQL, si es DB2, la que sea. ¿Ya ven? Entonces, este es el principio de inversión de dependencias, que una clase no dependa particularmente de una para no hacerla tan cerrada o no hacerla tan acoplada, demasiado acoplada, que un cambio me puede llegar a afectar eh, mi aplicación y tener que hacer muchas modificaciones dentro del sistema. La particularidad de estos principios es precisamente evitar tener que hacer tantas modificaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estos principios generaron o generan lo que son las características de la programación orientada a objetos, que vienen a ser la abstracción, el encapsulamiento, cohesión, acoplamiento, herencia, polimorfismo, modularidad y ocultación, también llamado principio de ocultación, pero no se asocia a los principios que están allá. Es más, en mucha documentación a veces uno encuentra que estos son los principios de la programación orientada a objetos, pero no, estas son características. Los principios son los primeros 5 que vimos antes de este tema, pues, que acabamos de ver. La abstracción es que las características, denota las características esenciales de un objeto, ¿listo? Básicamente donde se manejan lo que son los comportamientos del mismo. Eh, Simplemente lo que queremos decir aquí es que como elemento particular del manejo de la clase, yo no necesito saber cómo se implementan estos métodos, o sea, qué es lo que ellos internamente hacen. Yo lo que necesito es saber cómo se usan. ¿Ya ven? Entonces, para mí es abstracto saber qué hace internamente un método o el método system, perdón, el método print o println de la clase system, ¿verdad? Yo simplemente sé que él me muestra algo en la pantalla, por ejemplo. Entonces, yo sé utilizarlo. Yo me abstraigo del funcionamiento de un vehículo, de un carro. Yo lo sé manejar. Yo no soy mecánico. Entonces, yo no sé cómo funciona un motor, pero sé cómo se usa, digámoslo así. Entonces, digamos que eso viene a ser la característica de la abstracción. El encapsulamiento es la característica que indica que todos los elementos que pertenezcan a una misma entidad deben estar incluidos en ese mismo nivel de abstracción. Eh, las propiedades de un objeto, de una clase, perdón, deben ser las que ella necesita y deberán estar encapsuladas dentro de esa clase. ¿Listo? Lo que permitirá aumentar un poco la cohesión de los componentes de la clase. ¿Ya ven? Entonces, en este caso, como debemos encapsular esos principios, se determina que las propiedades deberán tener el modificador de acceso más restrictivo y deberán ser accesadas mediante métodos que puedan ser públicos o protegidos para no tener que conocer específicamente esas propiedades. Ellas están encapsuladas dentro de la clase y tú no sabes qué propiedades son. De tal manera que tú no tengas acceso directo al manejo de la memoria. La cohesión y el acoplamiento entre las clases. ¿Sí? La cohesión, dice aquí, es una medida de especialización, o sea, de manejo de herencia.
con la que cuenta un objeto dentro de un sistema. Entre más alta sea esa cohesión, es mucho mejor. Y el acoplamiento es la medida en que un objeto depende de otro para funcionar. Y si nos basamos en el principio de inversión de dependencias, pues entre menor sea, es mucho mejor. Porque nuestra clase se vuelve mucho más versátil. ¿Ya? Entonces, digamos que estos principios, estas características, perdón, toca manejarlas un poco muy bien para que nuestra clase tenga un buen nivel de mantenimiento. Los conceptos que ya hemos visto de herencia y polimorfismo, que se basan de las características que estamos viendo, que es simplemente que una clase pueda heredar de otra y que tenga la posibilidad de poder modificar las características de su clase padre, obviamente pues tratando de mantener el principio de sustitución del ISCO para que no se afecte mucho y podamos manejar las clases padres de manera independiente a el manejo de sus clases hijas. La modularidad, la característica de modularidad es subdividir la aplicación en una o más clases, ¿cierto? Partes más pequeñas, los módulos, en este caso las clases, y en el caso de las clases, pues los métodos sean divididos lo mejor posible, ¿verdad? Que digamos que en este caso cada una de esas pequeñas partes debe ser tan independiente como sea posible, y listo, y podamos utilizarlas sin tener la necesidad de utilizar otros métodos adicionales o otras clases adicionales, a menos que sea absolutamente necesario. Entonces, estos módulos deben poderse compilar por separado y obviamente pues tener conexiones con otros módulos porque no podemos aislar nuestra clase de todo lo demás, ¿no? Entonces, básicamente es la modularidad, que es la separación de las clases en las funcionalidades particulares que cada una deba tener. Y la separación de los módulos, haciéndolo lo más simple posible. Y el que se conoce como la característica de ocultación o principio de ocultación, le pusieron ese nombre. Entonces, dice aquí que cada objeto debe estar aislado del exterior. Básicamente lo que buscamos es proteger las propiedades. Esto va de la mano del principio de encapsulamiento, perdón, de la característica de encapsulamiento. Entonces, digamos que hay que proteger el objeto contra modificaciones de quienes no tengan derecho a hacer esas modificaciones. Por ejemplo, el uso de propiedades privadas implica que no podrán modificar esas propiedades o esas características de las propiedades ni podrán acceder directamente a sus valores. Deberán trabajar a través de los métodos que tenga esta clase. E incluso yo para herencia, yo puedo poner las propiedades como protected para que puedan ser heredadas, de tal manera que se puedan utilizar si así lo deseo. De todas formas, si tenemos los métodos públicos, pues también se podrán, desde los métodos, pues acceder a esas características que habrán sido heredadas, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí que la aplicación entera se reduce a un rompecabezas de objetos, ¿listo? Entonces, digamos que aísla un objeto del otro, de los demás objetos como tal, dejándole ver solamente los elementos necesarios para la conexión de los objetos, que en este caso vendrían a ser los métodos que tengan modificadores de acceso que permitan a otras clases acceder a ellos, ¿verdad? Incluso tú puedes aislar algunas clases de tal manera que solo ciertas clases puedan puedan utilizarlas, ya implementando paquetes y utilizando en las clases el modificador default, o sea, no poner nada ni public ni nada, para que solamente las clases que pertenezcan a ese paquete puedan hacer uso de esa clase particular. ¿Listo? Entonces, digamos que estas son las características basadas de los principios de la programación orientada a objetos y son los elementos que debemos tener pendiente cuando estamos haciendo el diseño de una aplicación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es lo que quería mostrarles de este tema para que sepan que esto existe y que poco a poco, a medida que vayan profundizando en lo que es ingeniería del software, y estén construyendo aplicaciones orientadas a objetos, traten de respetar estos principios para que sus aplicaciones sean muy funcionales, sean de fácil mantenimiento y se puedan trabajar de manera independiente cada elemento y que incluso algunas clases de
que utilizaste en una aplicación las puedas utilizar en otra aplicación separada, en otra aplicación distinta incluso. Entonces, digamos que tienen eso es lo que permiten estos principios. ¿Listo? Pero como les dije, no son específicamente camisas de fuerza. Si la aplicación es muy pequeña, estos principios tienden a complicar un poco más la aplicación. Entonces, ahí toca violar ciertas reglas de la programación orientada a objetos. Ya en beneficio pues, de la rapidez para programar la aplicación y todo lo demás. ¿Listo? Muy bien, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy, que es un poco corta, y finalizamos lo que es el curso de programación orientada a objetos 1.